Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Vamos a analizar lo que el día lleva de noticias de nuestra economía y empezamos como siempre por los mercados y atención preferente a nuestro IBEX 35, hoy cierre en negativo, como llevamos viendo estas últimas semanas. Hoy baja el IBEX un 0,17% y se queda en 9.511,70, raspando el 9.500 y amenazada la posición del 9.500. Las tres compañías que más crecen durante la sesión de hoy son Iberdrola, que recupera 1,97% y cierra en 9,21%. La constructora de la familia Entre Canales Acciona, que gana un 1,82% y cierra en 97,75%. Y Viscofan, que hoy en la sesión ha ganado 1,81% y cierra en 48,28%. Si por el contrario quieren analizar las tres que más bajan, aquí las tienen. Son ArcelorMittal, que pierde hoy en la sesión 3,16% y al cierre marca 14,67%. ACS, la constructora de Florentino Pérez, pierde 2,97% y al cierre marca 33,30%. Y Banco Sabadell, que es la tercera en orden menor de pérdidas, 2,67 abajo y cierre en algo menos de €1, 0,993. Los fundamentales de la economía española, no tenemos cambios, pero sí es interesante que recordemos que en crecimiento, o sea, en aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto, estamos en un 0,4%, falta el último trimestre, dentro de unos días podremos valorarlo. En términos de inflación, 0,8%, dato definitivo del cierre o del crecimiento de los precios durante el año 2019. El desempleo, con datos de noviembre, afectaba al 13,92%. Nos falta diciembre para cerrar el año. Tal vez recuperemos alguna décima, pero no gran cosa. Y porcentaje del Euribor, 12 meses de promedio en menos 0,248. Una maravilla. Hasta aquí los datos. Vamos ahora con los temas que van a componer lo fundamental de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX se atasca una vez más en su intento de rebote y la posición de los 9.500 continúa amenazada. Por otra parte, el BBVA alerta del riesgo de revertir las reformas en el mercado laboral y las pensiones, directa alusión a la anunciada derogación de la reforma laboral. Al mismo tiempo, el Banco de España dice que la reforma laboral, la que hizo el Partido Popular, fue una palanca eficaz para crear empleo, y así lo reconoce el banco independiente, el banco emisor, el Banco de España. Por cierto, el BBVA dice que si se produce la anunciada segunda subida del salario mínimo interprofesional, el impacto será la pérdida de 45.000 empleados. Y al mismo tiempo, aviso de la COE, 60.000 empleados se fueron a la economía sumergida con la última subida del salario mínimo, la que dejaba esto 900 euros, la que hicimos en enero de hace justo ahora un año. Por cierto, según el Banco de España, el banco supervisor, un 25%, una cuarta parte de la banca es zombie y no tiene rentabilidad. Bueno, ya es que la contaminación de las series de moda llega incluso a la economía. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, y ahora vean el siguiente gráfico, que es cómo quedó la inflación. Antes lo veíamos 0,8 a finales, en diciembre. El INE confirma que el índice de precios al consumo cerró 2019 en el 0,8%. Y que, curiosamente, y algunos tienen teorías conspiratorias a propósito de la subida de diciembre, que fue nada más y nada menos, ahí lo ven, que de 4 décimas, bastante. Y hablemos de turismo, porque hemos tenido, 2019 ha sido para el turismo un año récord. Los ingresos superan 153.000 millones de euros y el empleo de ese sector ha crecido un 3,5%. En los mercados hay que hablar de Telefónica. ¿Por qué? Porque baja de los 6 euros, sus acciones cuestan menos de 6 euros. Y la pregunta a nuestros expertos, ¿van a remontar el vuelo las compañías telecos en 2020? A ver qué les parece. Otra tendencia que tenemos que comentar con ellos, los bajos tipos de interés aumentan el atractivo de los dividendos. Hay una montaña de dinero en dividendos pendiente de ser repartida a lo largo de este año 2020. Y por último, el juez imputa al ex consejero delegado de Día, Ricardo Currás, y a su número 2 por alterar
52 millones la contabilidad de esta empresa de supermercados que atravesó una grave crisis. Y ya sin más, les presento a nuestros invitados en esta tarde-noche. Don Miguel Momovela, analista de XTV. Feliz año, que a usted no lo había visto en lo que llevamos de años. Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de la EAE Business School. Tampoco nos habíamos visto este año, así es que feliz 2020. Y buenas tardes. Empezamos, don Miguel, si le parece, por un análisis somero de la sesión de la bolsa. No ha bajado mucho, pero parece que nos encasquillamos en el 9.500 de una manera importante. Sí, es cierto que no hemos tenido mucho impulso, ni muchas herramientas, ni muchos datos de bolsa que nos ayuden a salir de esa barrera, ¿no?, de los 9.500, que es con la que se está peleando el IBEX últimamente. Es verdad que los datos que han venido de Alemania no han ayudado mucho, no ha habido mucho movimiento en esa dirección, con lo cual, pues bueno, es la franja en la que nos cabe descansar en próximas jornadas. Bueno, parece que tiene un soporte muy fuerte en el 9.400, que parecía por la mañana que iba a perforarlo y ha rebotado. O sea que estamos en esos 9.500 a falta de otros datos como el de Alemania, que ya lo conocemos, que ha crecido muy poco su economía. También están los mercados a la espera de lo que pasa en el acuerdo comercial. Con China. Hoy se firma ese acuerdo comercial, fase 1, y los rumores que hay es de que que Trump no va a hacer nada que realmente sea interesante de cara a los mercados hasta que no sean las elecciones de noviembre. Probablemente no quite los aranceles que decía que iba a quitar. Mantenga eso vivo, ¿no? Bueno, en España tampoco es que ayer hubo un conato de anuncio de que quitaban a China de los países que falsificaban monedas y no sé qué rollos, y eso no funcionó, a nosotros no nos funcionó. Y a las bolsas europeas me temo que tampoco, porque los cierres en rojo fueron la tónica del día. Y en el día de hoy, pues parece que eso tampoco. Así es que vamos a dejar el comportamiento de nuestro IBEX para entrarnos en materia de reformas derivadas de la política. Hoy el BBVA ha hecho una evacuación de consideraciones, lo digo porque las hay tuticolori. Una dice que, ojo, no reviertan ustedes las reformas del mercado laboral y de las pensiones, porque eso sí que sería letal para la economía española. Y el Banco de España añade a eso, ojo con la reforma laboral, porque fue una eficaz palanca para crear empleo. Bueno, ahí quedamos. Vale, vamos a ver, es que efectivamente, tal y como dicen, hay muchas personas que se niegan a aceptar que subir el salario mínimo interprofesional genera más paro. A lo mejor no genera más paro en términos de aumento del paro, pero sí que lo que es evidente es que se destruyen empleos o no se crean los empleos que se podrían haber creado, que es lo que dicen, que se han perdido en 2019 45.000 empleos. Que son no empleos solo agrícolas, empleadas del hogar, gente claro, de la los sectores pesca, más desfavorecidos. Por eso lo que hay que pensar es, bueno, efectivamente el salario debería subir, el salario mínimo interprofesional, pero de forma muy gradual, muy calibrada, muy medida, porque una subida en donde te pases de frenada, al final se va a notar en el desempleo. No se está notando ahora en términos de paro, porque la tasa de paro está en 14%, pero ¿cuánto habría sido el empleo creado si no hubiera sido eso? Datos del Ministerio de Trabajo esta semana pasada que hablaban de una pérdida imputable a ese aumento del salario mínimo del año pasado, que fue hasta 900 euros, de unos 50.000-60.000 empleos, que son gente joven, en su inmensa mayoría, empleados agrícolas, gente que estaba cobrando, pues a lo mejor 850 euros y ahora les han subido 50 de golpe y los han despedido, así, sin más. Es que hay que mirarlo, es que hay que mirarlo por sectores económicos, porque no todos son iguales, y también por áreas geográficas, no todas las regiones son iguales. Efectivamente, hay ciertos parámetros que se están evaluando de manera genérica cuando evidentemente habría que hacer focus en cada uno de ellos. También tendríamos una lectura adicional que es ver cómo las empresas están interpretando esta subida del salario mínimo interprofesional y cómo les está afectando a la hora de realizar nuevas contrataciones que se salga, ¿no?, de la estructura que veíamos hasta ahora, contratación más temporal, con salarios, digamos, pues relativamente más precarios, etcétera. Es algo que evidentemente no les interesa. Ya. Bueno, pues sepan ustedes que hay una promesa pendiente electoral de los dos partidos que conforman el gobierno de coalición de volver a subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. 100 euros de tacada, que es mucho para... recuerdo de Economist que ponía el acento en la crítica del año pasado, al aumento del año pasado, en su falta de gradualidad.
Bueno, pues ahora no parece que la gradualidad sea la inquietud del Gobierno. En cualquier caso, advertencias. El BBVA, de nuevo, dice que cuidado, porque la nueva subida del salario mínimo interprofesional, estos 100 euros de los que les hablo, significaría perder otros 45.000 empleos. Y a renglón seguido es la COE la que dice que la pasada subida hasta 900 euros del salario mínimo interprofesional provocó que 60.000 empleados tuvieran que irse a la economía sumergida si querían seguir trabajando o si no, perdían su empleo. Claro, es que lo que no se puede medir parece como que no existe. Claro, yo no puedo medir cuánto ha aumentado la economía sumergida, no puedo medir cuánto se ha dejado de crear empleos y, por tanto, parece como que no afecta. Pero hay un tema importante, aunque decimos 100 euros más, que desde el punto de vista de cualquier persona no parece que sea mucho, de hecho no es mucho, porque los salarios que tenemos son salarios bajos, es verdad. Pero claro, desde el punto de vista del tejido empresarial en España, que básicamente son millones y millones de pequeñas y pequeñísimas empresas, esos 100 euros... son mucho. Y además esos 100 euros se transforman además a través de contribuciones sociales en 150, en 140. Porque esto aumenta la base por la que cotiza la seguridad social. Y al final social. no te queda otra. Es decir, para una pequeña empresa 150 euros cada mes es mucho. En algunos casos es pasar de beneficios a pérdidas. Y además de alguna forma, cuidadín, porque si yo no puedo, con los que ingreso, con mi presupuesto, no puedo permitirme con esa subida pagar a 4 empleados, a uno de ellos lo tengo que eliminar. Y al tercero, de 4, si tengo a uno fuera, y al tercero a lo mejor le tengo que decir que te voy a pagar en B, porque no me queda otra. Eso es lo que hace que aumente el acudir a la sumergida en un país. Miguel, ¿cómo ves esto del aumento del salario mínimo interprofesional? Pues efectivamente, otra de las partes del estudio, como bien decías en el último comentario, es el fomento, ¿no?, de la economía sumergida, que por otra parte al final es lo que pues a esa pequeña y mediana empresa es a lo que está abocando, ¿no?, al trabajador, pues que evidentemente en muchos casos lo que va a hacer o lo que le va a suceder es pérdida casi inminente de empleo y evidentemente hay que seguir comiendo. Si no te lo hace la empresa, vas a tener que buscarlo por otra vía. Bueno, decía el profesor Higueras una frase que yo creo que hay que esculpirla en piedra, como dice el gran Carlos Herrera, ¿no? Lo que no se mide no se puede arreglar. Y hay que medir justo, porque el que mide justo trabaja a gusto, y esto de medir mal no se entiende. Y ahora van a ver lo que antes ha pasado fugalmente en los titulares por sus pantallas, cómo ha quedado la inflación. Y cuando vean el cuadro, por favor, cuando podáis, observarán, y ya se ha dado por oficial y ya estaba absolutamente descontado, que los precios aumentasen un 0,8% en lo que hicimos juntos de 2019. Bueno, entonces uno viene y se pregunta, si esto está bendecido y el INE dice que subieron los precios un 0,8, ¿por qué, profesor Higueras, le han subido a los pensionistas el 0,9? Bueno, pues primero porque... ¿Esto es arbitrario? Bueno, esto... ¿Lo mide un tío con un lapicero en la oreja? Esto es mensaje político. Es decir, al final yo dije 0,9 y lo voy a mantener porque por una décima más probablemente no quieren soportar lo que sería el efecto negativo de reputación del gobierno. Pero en cualquier caso, es que lo que habría que cuestionarse es qué curioso que en los 2 últimos meses haya subido tanto, lo que ha subido, ¿verdad? Aquí huele un poco a ingeniería... Bueno, o haber corregido la ingeniería que se ha hecho previamente. Claro, ¿no? que se ha hecho una serie de... Oye, que llega al final de curso, a ver, hay que ir al examen, ¿no? No sé cómo interpretar estas dos. Me llama la atención las dos cosas. ¿Cómo lo ves, Miguel? Hecho un tanto anómalo. Es decir, sin entrar en temas de artificios contables, que, bueno, por otra parte casi es inevitable pensarlo, pues es obvio que es una maniobra que está destinada, sobre todo ahora, con el tema de las pensiones, un tema tan sensible como es el de las pensiones, a calmar un poco las aguas, ¿no?, en esa dirección, sobre todo con la formación de nuevo gobierno, teniendo en cuenta que hay 4 años para redefinir todo un sistema de pensiones, entre otras muchas cosas, pues evidentemente es un movimiento pensado pues para, pues ya te digo, animar un poco, calmar las aguas en ese sentido. Por lo menos arrimar algún voto, más bien. Sí, no estamos en periodo electoral, pero a lo mejor antes de lo que se imaginan, sí. Yo qué sé. En cualquier caso, vamos a ver, ¿qué pasa cuando el banco supervisor, el banco que tiene que, bueno, velar por la circunstancia de los bancos en nuestro país, dice que el 25% de ese sector está zombie y que no tiene ni va a tener rentabilidad? Eso es lo que ha ocurrido aquí con una persona, una altísima dignataria del Banco de España, que a mí me sorprende porque, vamos a ver, ¿cómo no estábamos en tratar de producir fusiones
extranacionales, pues así va a vender usted muy mal la urra, ¿eh? A ver, lo que dice el informe básicamente es que el 25% de la banca europea es zombie. ¿Qué significa zombie? ¿Vale? Porque he visto tantas series como hay ahora. Zombie significa que tienen una rentabilidad, un ROE por debajo del 3%. Cuando se supone que la rentabilidad tiene que estar por encima del 8 o 9, los ratios de capital que nos piden. ¿Qué ocurre? Que si tienes una rentabilidad por debajo del 3%, pero el coste del capital está en el 10%, realmente está destruyendo valor para los accionistas. No tiene sentido que existan esos bancos. Entonces, por lo que se debe apostar, no es el caso de España. En España las 12 principales entidades tienen rentabilidades ROE por encima del 4 o 5% y algunas por encima del 11 o el 12, como es el caso de Bankinter, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es evidente, hay que acometer una reforma de costes. Hay muchos costes que hay que eliminar de los bancos. Hay que buscar la eficiencia de la banca. Hay que reducir el número de oficinas. Hay demasiados bancos y tienen que competir y eso hace que los márgenes operativos bajen. Y al final lo que necesitamos en relación a lo que decías es procesos de fusiones y adquisiciones, pero no nacionales, sino paneuropeos, transfronterizas. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de, vamos a decirlo, de barreras para llevar a cabo eso. Barreras institucionales, políticas, económicas, regulatorias, incluso culturales. Y ese es el problema que hay. Efectivamente. Don Miguel, ¿cómo ves el sector bancario en España? ¿Pendiente? ¿Suena en los mercados algún movimiento? El otro día vimos que en Liberbank aparecía un Deutsche Bank con un 3,01, si no recuerdo mal, del capital comprado, y eso alimentó ciertos rumores en los mercados, en el sentido de que a lo mejor era Deutsche Bank el que conseguía quedarse con Liberbank. Con Liberbank. Hombre, por desgracia, con esos rumores no es suficiente para, primero, solventar la cotización actual de Liberbank y, en segundo lugar, pues muy en línea con lo que decía el compañero, no se puede hacer fusiones a todo trapo sin tener en cuenta una serie de factores que, evidentemente, lo que hacen es que no por fusionarte con otras entidades vas a solucionar un problema que viene de una raíz mucho más profunda. Es decir, estamos hablando de que, pues, como decía, ¿no?, el regulador, esa cuarta parte que a la que podemos llamar sector Walking Dead, en este caso, lo que está cometiendo es una limitación de ROE que ahora mismo solo supera Bankinter, por ejemplo, por encima del 12%. Y quizá tímidamente entre un 6 y un 9 tenemos alguna otra entidad como BBVA, Santander y alguna otra. El resto están claramente por debajo y evidentemente una fusión no les iba a ayudar a solucionar esos problemas que son ya estructurales, no tienen nada que ver con... Siendo que esto hay que señalarlo siempre, que los bancos ahora mismo en España están más baratos que nunca. Yo no recuerdo Santander por debajo de 4 euros o CaixaBank por debajo de 3, o en fin, sí, o antes hemos visto el Sabadell por debajo de 1. Sí, están baratos, ¿no? Y como bien decía él, en economía decimos que un cerdo y una gaviota no hacen un cisne. Entonces no se puede hacer fusiones con cosas que no pueden ser, ¿no? Que se repelen incluso, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, no vendría mal a ese sector que alguna fusión transnacional de esas se produjera, aunque fuera pequeña, ¿eh? Porque nos ponía otra vez en el mapa de algunos que, en fin, que parece que no estemos muy en el retrovisor de las cosas. Vamos a hablar de turismo y lo vamos a hacer en términos de balance de lo que fue el año 2019. Fue espectacular, un año récord en términos de ingresos, 153.000 millones, dio eso que algunos, así muy pijos, le llaman la industria del turismo. No es una industria, si acaso es un servicio, no es una industria. Pero bueno, en cualquier caso, incluso el empleo, hay los agoreros decían que eso estaba agotado, que no podíamos seguir en esos rangos, pues incluso el empleo en el 2019 creció un 3,5%. Sin embargo, las compañías que directamente están implicadas en el turismo no tienen mucho interés entre los inversores. Lo digo porque, pues, por ejemplo, Meliá ha estado en la mesa de los 3 que más bajan muchos días en las últimas semanas. Efectivamente. Al final también habría que evaluar un aspecto paralelo, porque estos datos y estas cifras parecen muy apabullantes, subidas, efectivamente, que nos dan mucho ánimo a corto plazo. Lo que hay que evaluar, por otra parte, es que efectivamente estamos viendo un sector que está ahora mismo en su tercer año de crecimiento por debajo de lo esperado. Que esto es un dato que evidentemente no se va a proporcionar si lo que quieres es dar un boost al sector automovilístico, al sector de travel and leisure, al sector, en este caso, turístico, que pues es uno de los motores principales de la economía española. Obviamente este tipo de datos no los vas a proporcionar y menos si lo que quieres es favorecer pues la salida de compañías como Meliá de ese farolillo rojo, ¿no?, del IBEX.
El sector turístico en España, nosotros dependemos mucho del turismo. Es verdad que ha aumentado la facturación a 153.000 millones, un 1,5% más. ¿Qué significa eso? Significa que ha crecido menos que el PIB. Significa que contribuye menos que al PIB, que ha crecido menos de lo que se esperaba. Y aunque la cifra, el número, cuidado con los números y los porcentajes, es superior, lo que hay que tener en cuenta es otra cosa, y es que ha caído el número de visitantes, sobre todo británicos, alemanes y nórdicos, que son nuestros principales orígenes de turismo. ¿Qué ha ocurrido? Que toda esa caída importantísima en cuanto al número de visitas, en cuanto al número de pernoctaciones, ha sido compensada por un aumento en el gasto medio por turista y, sobre todo, se ha compensado mucho porque los españoles hacemos más turismo. Es decir, ha aumentado la demanda interna de turismo rural, turismo de todo tipo, ¿no? El gran problema del sector turístico español es que tiene que cambiar, hay que transformarlo también, porque tenemos que pasar del modelo de sol y playa a un modelo, digamos, de otro tipo, más turístico, cultural, más menos de actividades, menos de eso es. Sí. Bueno, hablemos de Telefónica, porque Telefónica baja de los 6 euros por acción y esto empieza a ser un problema. Empieza a ser un problema y nos lleva a una reflexión. ¿Ustedes creen que van a remontar las compañías telecos en 2020, Miguel? Bueno, si lo vamos bajo el paraguas europeo, digamos a nivel continental, la caída no es alarmante. El sector ahora mismo tiene, si no me equivoco, un 0,10% de caída en el acumulado del año. Evidentemente es un año en el que todavía hay que desarrollar mucho el tema de nuevas tecnologías, desarrollo e implementación, evidentemente, que es la segunda parte, es aún más importante que la primera. Y 5G. Efectivamente. Y Telefónica, pues evidentemente, tiene competidores ya no a nivel europeo, no hay que irse tan lejos, sino a nivel nacional, como Cellnex, que es prácticamente su pesadilla, ¿no? Su contrapartida positiva. También es verdad que Telefónica llevaba un tiempo, pues prácticamente desde el mes de agosto, aguantando bien esa barrera, con lo cual, a efectos técnicos, que haya traspasado esa barrera a la baja no necesariamente tiene que conllevar una caída abismal, sino... Estamos a principios de año y todavía a efectos fundamentales hay mucho que hacer. Profesor Higueras. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba cotizando a 33 euros Telefónica, lo tengo grabado. Con Terra, época de Terra. Con Terra y sin Terra incluso, es que era terrible. Entonces cuando ahora veo 6 euros es que ya me tiemblan las canillas y digo, ¿pero qué está pasando en Telefónica en estos años para que esté la cotización como está? Claro, el problema de Telefónica... Un valor que quedaba en algunos casos incorporado a la herencia de la abuela. No, claro, las Matildes. No, de las Matildes, ¿no? Que decías, es que había mucha gente que compraba acciones de Telefónica porque eso era un valor seguro que subía y eso era lo que guardaban para su jubilación. Fijaros lo que va a pasar con todos estos que han comprado acciones de Telefónica, que las compraron a 30 o a 25 y ahora están a 6. El problema de Telefónica es que es un pollo sin cabeza. No tiene bien definida su estrategia. Quiere ser banco, quiere ser operadora, quiere ser proveedora de contenidos, quiere competir contra Netflix, quiere competir ¿contra quién quieres competir? ¿Qué vas a ser? ¿Qué quieres ser en el futuro? Y además el gran problema es la deuda que tiene, casi 40.000 millones de euros. Ese es el problema que está afectando. Bueno, señores, tengo que enunciarles, tan solo no tenemos tiempo para tratarlo a fondo, que se fijen mucho en los dividendos que den aquellas acciones en las que decidan invertir. ¿Por qué? Porque estamos en un año en el que esa va a ser la remuneración viva y real, con esos 30 y tantos mil millones que se van a repartir en dividendos, con la que ustedes deben hacer las cuentas de si les es interesante o no la compra en bolsa. Bueno, lo dejamos ahí, insisto, yo les espero mañana a las 8 en punto para otro Pulso Económico. Gracias. El primer Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición ha ofrecido muchas novedades a nivel económico. La primera de ellas, la subida de las pensiones a un 0,9%. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además, si la inflación supera esta cifra, los pagos a los pensionistas también aumentarán. En caso de que la inflación supere el incremento del 0,9% previsto, pues los pagos a los pensionistas recibirán, o los pensionistas, mejor dicho, recibirán en un único pago antes de abril del año 2021 la diferencia entre la subida del 0,9% y la correspondiente al IPC. Es decir, aprueba un nuevo decreto ley, pero no suprime la reforma del sistema de pensiones que impulsó Mariano Rajoy en 2013 y que limitaba la subida anual al 0,25%. No es que no siga existiendo ese 0,25%, sino que nosotros lógicamente lo orillamos, no lo aplicamos
a la espera de que las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales pues lleguemos a un acuerdo distinto, ¿no? Y ojo, porque Sánchez ha aprovechado también para atacar al Partido Popular. Y es un mensaje también que corrige el techo del 0,25%, mecanismo, por cierto, que se impuso, quiero recordarlo, sin consenso, sin diálogo y al margen del Pacto de Toledo. Pero ¿qué pasa con la subida del salario de los funcionarios? El presidente del gobierno pide calma. Tenemos 1.400 días para ponerlo en marcha. Creo que es importante planificar. El tono ha sido el mismo al hablar del incremento del salario mínimo. Sin embargo, Sánchez ha desvelado cuáles son sus planes. Nuestro compromiso es firme. Nosotros queremos llegar al 60% del salario medio, tal y como marca la Carta Social Europea, al final de la legislatura. Y todas estas medidas ya despiertan recelos, al menos entre los inversores internacionales. Esta tarde, durante la inauguración de las jornadas para la inversión extranjera en España, la ministra Calviño ha intentado calmar los ánimos. Tanto ella como Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, han explicado que las medidas económicas del nuevo gobierno no serán muy diferentes a las tomadas durante los últimos 18 meses. Hasta ahora, por desgracia, no parecen muy convincentes, al menos para el mercado chino, que a lo largo de 2019 desplomó su inversión en España en un 95%. Datos que, sin embargo, contrastan con el optimismo de Pedro Sánchez. Está garantizada la revalorización de las pensiones y está garantizada la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas de este país. El índice de precios de consumo bajó un 0,1% el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior y elevó 4 décimas su tasa interanual hasta el 0,8%, su valor más alto desde mayo y el más bajo en un cierre de año desde el ejercicio 2015, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Con este avance de 4 décimas, el IPC interanual encadena 2 meses de incrementos, después de que en noviembre escalara otras 3 décimas. De este modo, el IPC cierra 2019 en el 0,8%, la mitad de lo que subieron las pensiones con carácter general a principios del año pasado. Según el INE, la evolución del IPC interanual en diciembre fue consecuencia del aumento en casi 4 puntos de la tasa anual del grupo de transportes, hasta el 4%, por el encarecimiento de los carburantes y lubricantes. El incremento en el grupo de transporte contrastó con el descenso de la tasa anual del grupo de vivienda en casi un punto, hasta el menos 5%, por el abaratamiento de la electricidad. Asimismo, la tasa anual del IPC subió en diciembre en todas las comunidades autónomas. El mayor repunte de la tasa anual se registró en Baleares y Castilla-La Mancha, con un avance de 6 décimas en ambos casos, mientras que el menor se dio en Andalucía con un alza de 2 décimas.